Vamos a iniciar. Bueno, antes de iniciar, hermanos, recordemos que dentro de 8 días, hermanos, son las elecciones acá en Colombia, son votaciones. Y yo tengo que ser jurado de votación. Entonces, no puedo estar dentro de 8 días aquí presente. Entonces, el tema que vamos a dar dentro de 8 días lo vamos a dar hoy porque es importante. Recordemos que vamos a compartir la Cena del Señor el 7 de junio. Entonces, hoy vamos a hacer un pequeño recordatorio o un pequeño recorderis de este pensamiento, esta doctrina que tenemos, que ya lo hemos hablado detalladamente, pero hoy es importante recordarlo. Entonces vamos un momento a 1 Corintios, capítulo 10. 1 Corintios, capítulo 10. Acá te veo. Amén. 1 Corintios capítulo 10, vamos a leer el versículo 16 para comenzar y dice: la copa de bendición, la cual bendecimos, no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que rompemos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Dios mío, Padre amado, Señor, te damos la gloria, te damos la honra, Señor. Gracias, Padre amado, porque tú eres bueno, Padre amado. Y ahora, Señor, te pedimos que nos dé sabiduría, Señor, que el Santo Espíritu que mora en nosotros, Dios, nos sea guiando, nos sea iluminando el camino, Padre amado, para que lleguemos a todas las verdades, Padre amado, y que todo lo que hagamos, lo hagamos con una limpia conciencia, Señor, delante de Dios y delante de los hombres, Padre amado, para agradarte y para exaltarte y para darte honra, Señor. Y sea que pase lo que pase, Señor, sea el nombre de Dios bendito, Padre amado. Te damos la gloria, la honra en el nombre de tu Hijo y Señor Jesucristo oramos. Amén y amén. Bueno, hermanos, nosotros como bautistas y en esta iglesia, ¿cierto? Independientemente, creemos que Dios dejó a la iglesia 2 ordenanzas, ¿cierto? Solo 2 ordenanzas. Y si usted tiene a la mano sus distintivos bautistas, el penúltimo dice: testificar a Dios mediante las ordenanzas. Una parte importante del desarrollo de nuestra vida cristiana es testificar a Dios mediante esas ordenanzas. ¿Y cuáles son las ordenanzas que dejó el Señor instituidas para la iglesia? Son 10, son los sacramentos. ¿O cuáles son esos 2 ordenanzas, cierto? Podemos ver que la primera es el bautismo. El bautismo por inmersión y el bautismo de creyente, ¿cierto? Toda persona que pueda dar fe de su confianza en Dios, de que pueda dar fe de que ha sido salvo, se puede bautizar, ¿cierto? Siendo voluntario. Y la segunda ordenanza es compartir la cena del Señor, ¿cierto? Compartir la cena del Señor. Ya hablamos un poco de esto, pero quería recordarles, hermano, ante todo, cuál es el propósito o cuál es el fin de la comunión durante la cena, ¿cierto? Recordemos que no es que haya un poder especial en la cena, no es que el pan tenga algo distinto, no es que el vino que bebemos, el jugo de la uva, tenga algo que lo haga mejor cristiano. Y tampoco es que tenga algo que lo haga más salvo, ¿cierto? No es que lo haga más santo, no es que lo haga más salvo, sino que es un recordatorio. Haced esto en memoria de mí, ¿cierto? Ese es el mandato. Haced esto en memoria de mí. Ahora, vamos al versículo 21, por favor. Versículo 21 de 1 Corintios 10. ¿Qué dice? 1 Corintios 10, 21.
No podéis beber la copa del Señor, la copa de los demonios. No podéis beber de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Amén. Entonces lo primero que tenemos que entender es que hay una forma correcta de hacer la cena y hay una forma incorrecta de hacer la cena. Y lo que nosotros debemos tratar de buscar es hacerla correcta, ¿cierto? Debemos esforzarnos en entender y hacer la forma correcta, hacerlo a la manera de Dios, ¿cierto? ¿Qué podríamos entonces decir que es una forma incorrecta de hacer la cena? Primera cosa que pensaríamos o que podríamos decir que es incorrecta es asegurar que el pan que se come es literalmente la carne de nuestro Señor Jesucristo y afirmar que el vino que bebemos es literalmente la sangre de Cristo, ¿cierto? Esa primera es una forma de verlo incorrectamente. ¿Por qué no podría ser el cuerpo y la sangre? ¿Por qué no podríamos decir, bueno, es la continuación del sacrificio o es la repetición del sacrificio? ¿Por qué no podríamos llegar a decir eso en algún momento? Vamos a Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10. Y vamos a ver que sería un error, y es un error, decir que el sacrificio de Cristo continúa repitiéndose. Hebreos capítulo 10 dice, versículo 8 en adelante, diciendo arriba, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Entonces dijo, heme aquí para que haga, oh Dios, tu voluntad, quita lo primero para establecer lo segundo, por la cual voluntad somos los santificados por medio de la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una sola vez y para siempre. Si dijéramos que el pan fuera literalmente la carne y el vino literalmente la sangre, tendríamos que afirmar que ese sacrificio no ha terminado o que se repite continuamente, que cada vez que ponemos o cada vez que compartimos la cena, lo que estamos es llevando nuevamente a Cristo hasta el Calvario. Nuevamente lo estamos crucificando, nuevamente lo estamos humillando, nuevamente estamos haciendo que pase por sus dolores, ¿cierto? Pero la Biblia enseña claramente que ese sacrificio fue hecho una sola vez y para siempre. Ahora, veamos el versículo 1 del capítulo 10 nuevamente. Versículo 1 del capítulo 10. Dice, porque la ley, teniendo solo la sombra de los bienes venideros y no la imagen mismo de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se allegan, ¿cierto? Entonces, si hablamos del continuismo, como algunas iglesias lo hacen, diciendo que la cena es la continuación del sacrificio, estaríamos volviendo a los rudimentos del Antiguo Testamento, donde se ofrecía un sacrificio con la idea de que nos fuera a limpiar, que nos fuera a salvar, ¿cierto? Pero era un sacrificio que continuo, constante, porque no había un sacrificio definitorio, ¿cierto? Entonces, lo primero no es literalmente el cuerpo de Cristo, la carne de Cristo, y no es literalmente la sangre de Cristo, ¿cierto? En un libro Ruckman decía que creer que si era literalmente eso, era creer en una iglesia
muy sangrienta, ¿cierto? Que se come la carne de otra persona constantemente. Ahora, la segunda cuestión es, ¿puede la cena hacernos más santos? ¿O puede la cena hacernos más salvos? No, nada de eso. ¿Cuál es la diferencia, hermanos, entre un mandamiento y una ordenanza? ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué podría ser distinto, cierto? Porque nosotros como cristianos creemos 2 mandamientos, 2 ordenanzas y una comisión, ¿cierto? Pero ¿cuál es la diferencia entre mandamiento y ordenanza? ¿No lo recuerdan? Que uno de ellos es voluntario. Amar a Dios por sobre todas las cosas no es voluntario. Eso es una ley, ¿cierto? Usted tiene que amar a Dios sobre todas las cosas, sin importar. Y no hacerlo es poner un ídolo por encima de Dios. Si usted ama más a su familia que a Dios, está rompiendo esa ley. Eso es un mandato, un mandamiento, ¿cierto? Igual que amar al prójimo, es un mandato, hay que hacerlo, debemos hacerlo. Es nuestra obligación sentir el peso por los demás. Pero las ordenanzas son voluntarias. Una persona puede ser salva y puede decidir no bautizarse. ¿Cierto? Lo correcto es que lo haga, lo correcto es que tenga un discipulado y al final del discipulado se bautice. Pero otra persona puede decir, no, a mí el agua me hace daño, a mí el agua no me gusta, y no bautizarse. Una persona puede decir, no, yo no quiero compartir la cena del Señor. Hoy no me siento bien, hoy no estoy cómodo, lo que sea, y no hacerlo. Y eso no le va a quitar ni le va a poner, porque las ordenanzas son para testificar nuestra vida con el Señor, ¿cierto? Testificar de que mi vida dio un giro y ahora me identifico con el Señor. Es mi elección hacerlo, ¿cierto? No creemos, como muchas iglesias dicen, que la salvación se completa en el momento del bautismo, que toca creer, arrepentirse, confesar, luego bautizarse en agua para ser salvo. Eso no es así, hermanos. Somos salvos en el momento mismo que confesamos con fe al Señor. Y no podemos ser más salvos, ¿cierto? No es que yo tenga 100 puntos de salvación y si me bautizo tengo 110 y si como la cena tengo 120 puntos de salvación. Eso no es así. O es salvo o no lo es. Si usted es salvo y no se bautiza, es su voluntad, es su decisión. Pero si usted no es salvo, puede bautizarse y se va al infierno. Puede comer la cena del Señor todos los domingos y se va al infierno. Porque lo único que hace la diferencia en salvación es decidir aceptar o decidir rechazar la salvación. No es más. Ahora, hay gente que dice, no, es que comer la cena me hace mejor cristiano. Y yo le digo, ¿por qué? Y él me dice, es que cuando yo como la cena, siento el peso de la muerte de Cristo y me porto bien. Y yo le digo, entonces a usted le causa culpa comer la cena. Se siente culpable de comerla. Y no se porta bien para agradar a Dios, ¿cierto? Se porta bien para comer la cena solamente. Entonces, ¿qué es la motivación de comer la cena, cierto? Porque hay iglesias que dicen, bueno, vamos a dar la cena hoy, sin avisar. Ya, la vamos a servir. Y el que no la coma está en pecado. Eso es un juicio.
Ahí están usando la cena para juzgar la iglesia. Leía pastores que decían, cuando la iglesia vaya mal, dé la cena. Y ahí usted identifica quiénes son los que están causando problemas. Y yo pienso, ¿cómo pueden convertir un recordatorio tan hermoso en una herramienta para lastimar la iglesia? Y la sirven, y al que no la coma van y le dicen, venga hermano, tenemos que hablar. ¿Qué pasó? ¿Por qué no la comió? ¿Qué es? Y si es un líder le dicen, hermano, venga, dentro de 8 días no nos acompañe. No nos sirva como estaba sirviendo, hasta que vaya y resuelva sus problemas con Dios. No es tampoco la cena una herramienta de juicio. Esa es una decisión voluntaria, suya, personal e individual, de hacerla o no hacerla. Primera de Corintios, capítulo 11. Primera de Corintios, capítulo 11. Vamos a leer del versículo 20 en adelante. De manera que cuando os juntáis en uno, esto no es comer la cena del Señor, porque cada uno se anticipa al otro para comer su propia cena, y el uno tiene hambre y el otro está embriagado. ¿Qué? ¿No tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré en esto? No os alabo. Lo siguiente, hermanos, es la cena del Señor tampoco es un banquete, ¿cierto? Y esa es una de las diferencias entre la Santa Cena, la que dio Jesús a sus discípulos, y la cena que nosotros compartimos hoy en día. En la cena que hizo Jesús en los evangelios sí hubo un banquete, y primero comieron, compartieron, y luego de eso se repartió la cena, ¿cierto? Pero nosotros no tenemos que ver la cena como un banquete. No podemos decir, venga hermana, la cena de este domingo va a ser pan, pero con mantequillita, con quesito, con pollito, con chocolatico caliente. No. La cena tampoco se debe convertir en banquetería. No se debe convertir en algo que pierda el valor, ¿cierto? Siempre la cena debe tener un sentido solemne, un recordatorio, ¿cierto? Algo que sea valioso por nosotros. Por eso hablábamos, hermanos, de que no hay que caer ni en el ritualismo de hacerlo cada 8 días, ¿cierto? Cada 8 días la cena, porque tarde o temprano va a perder el valor. Tarde o temprano va a llegar a ser como comer pan cualquiera. Y tarde o temprano le vamos a decir, hermano, venga, de una porción más grande, que es que hoy está haciendo mucha hambre. Ni tampoco podemos caer en el tradicionalismo, convertirlo en una tradición. Entonces decir, bueno, cada 25 de diciembre damos la cena. Cada aniversario de la iglesia damos la cena. No podemos tampoco caer en la tradición, porque lo que va a llegar a pasar es que la tradición pesa más que lo que significa. Entonces, por eso en la iglesia no tenemos fechas establecidas, sino que con tiempo lo vamos acomodando y tratamos de que sean en fechas normales, ¿cierto? Para que tengamos el tiempo de decir, este es el recordatorio, ¿cierto? Esto es lo que yo puedo hacer. Es como cuando uno tiene una fotografía de una persona, ¿cierto? Y la saca y la pone en la sala el día del cumpleaños de esa persona que ya no está. El 7 de agosto es el cumpleaños, la ponemos ahí. Al otro año, el 7 de agosto, la ponemos ahí y luego la guardamos. Y lo hacemos así, cada 7 de agosto solamente la sacamos. Tarde o temprano, en noviembre, nos vamos a olvidar de eso. Tarde o temprano, en mayo, no nos vamos a recordar de esa foto. Pero cuando llegue el 7, vamos a decir, ay, la foto, ¿dónde es que busqué?
y se nos vuelve algo que pesa más por la tradición que por el significado. Y eso no puede ser la cena del Señor. No puede ser un rito, un ritual, no puede ser una tradición tampoco, hermanos. Debe ser algo que hagamos con reverencia delante del Señor. Otra idea que tenemos acerca de la cena es la suficiencia del sacrificio de Cristo, ¿cierto? Nosotros creemos que somos salvos por gracia, por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo, una sola vez y para siempre, ¿cierto? Creemos que una vez salvos, siempre salvos, porque no depende de nosotros guardar nuestra salvación, ¿cierto? Es una promesa de Dios a los hombres. Porque yo sé en quién he confiado, ¿cierto? En quién he creído y que Él es poderoso para guardar mi depósito hasta el día postrero. Lo mismo pasa con la cena. Entonces decimos que el paralelismo es cuando decimos que una persona cree que la salvación se pierde y constantemente está pidiendo por salvación, lo que hace es constantemente crucificar a Cristo, ¿cierto? Cada oración de salvación es crucificar a Cristo, ¿cierto? Derramar la sangre de Cristo por un pecador. Y nosotros no creemos eso, no podemos creer eso. Pero lo que sí creemos es en recordar que un día Él sí vino, que Cristo mismo bajó del cielo, se hizo carne, se humilló a sí mismo, ¿cierto? Haciéndose hombre, haciéndose carne, haciéndose algo mucho, mucho, mucho más inferior a Él, con sentimiento, ¿cierto? Con la capacidad de ser lastimado, bajar a la tierra, sufrir por nosotros y aún así decidir morir. Tenemos que recordar eso, no para clamar por salvación nuevamente. No tenemos que volver a mirar la cruz para decir, Dios mío, nuevamente hágame salvo. Pero sí debemos mirarlo para recordar cuál es el precio de nuestra salvación. Porque a veces, hermanos, la vida cristiana se hace fácil, se hace sencilla, se hace cómoda. Yo soy cristiano, sé lo que tengo que hacer, voy el miércoles a la iglesia, voy el domingo a la iglesia y ya. Miércoles y domingo, miércoles y domingo, miércoles y domingo. Estoy en una iglesia buena, tenemos comodidad, tenemos un buen lugar. Y a veces, hermanos, se nos olvida cuál fue el precio que se pagó por eso. A veces se nos olvida cuánto ha costado el que la iglesia exista. Y para eso sirve la cena. Para recordar cuál fue el precio de que usted hoy pueda decir, cuando muera voy a ir al cielo. Ese es el motivo de la cena, recordar eso, predicar la muerte de Cristo hasta que Él vuelva. Y recordar que fue una muerte de dolor, ¿cierto? Cuando comemos el pan, yo tengo la idea, ¿cierto? Eso es un poquito más local. Yo tengo la idea de que toda la cena se debe preparar, no se debe comprar nada. Se debe hacer el pan a mano, se debe exprimir la uva ahí. Y yo tengo la idea de que el pan se debe romper, ¿cierto? Se debe presentar completo y se debe romper, que la gente vea que el pan se rompe. Porque eso nos recuerde que así fue el cuerpo de Cristo, ¿cierto? Roto por nosotros. Hay iglesias que lo hacen diferente, ¿cierto? Pero mi idea es un poquito tal vez más antigua o más clásica, pero yo creo que el pan se debe romper con las manos, que la gente vea que ese fue el precio que se pagó. Que la gente recuerde que un día un Dios de amor bajó a la tierra y aún con dolor, ¿cierto? Aún cuando Cristo clamó en Getsemaní, si es posible, pasa esta copa de mí. Aún así Él dijo, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Aún así Él decidió en silencio ir a la cruz. Aún así en silencio decidió ir y morir por mis pecados, por los pecados de la humanidad,
Aún ahí, cuando Él vio que su pueblo elegido lo rechazó, cuando Él vio cómo lo negaron, cuando Él vio cómo el mismo pueblo prefería a un asesino que a Él, aún así decidió morir en silencio. Eso es lo que debe servir, o el motivo de la cena, es eso. Sigamos en 1 Corintios capítulo 11, versículo 23, dice: porque yo recibí al Señor lo que también porque yo recibí del Señor lo que también os he entregado, que el Señor Jesús, la misma noche que fue entregado, tomó pan. Debe ser pan, ¿cierto? No debe ser galletas, ni debe ser un sándwich, ni nada. Debe ser pan, ¿cierto? Pan sin levadura. Ya eso lo vimos en los objetos. Pan sin levadura. Y habiendo dado gracias, lo rompió diciendo: tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es rompido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el testamento de mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Porque todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que venga. Entonces ese es el propósito. Ese día debemos recordar esa muerte de dolor, ese derramamiento de sangre. Ese día debemos recordar que el que merecía estar en la cruz soy yo. El que merecía sufrir el desprecio era yo. El que merecía sufrir el dolor y los azotes y el castigo era yo por mis pecados, no un hombre inocente. Ese debe ser el objeto de la cena. No debe ser vanagloriarnos, ¿cierto? No debe decir: uy, hermano, yo soy tan buen cristiano que deme 2 pedazos de pan y deme doble porción de vino, porque yo soy mejor. Eso no debe de ser. No debemos tomar la cena para satisfacernos a nosotros mismos. Debemos tomar la cena para recordar esa muerte del Salvador. Ahora, versículo 27. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, examínese cada uno a sí mismo, y así come de aquel pan y beba de aquella copa. Amén. Yo les he dicho, hermanos, que la mejor forma de examinarse es orando, ¿cierto? Por eso decimos con tiempo, para que usted ore, piense cómo se siente, cómo está su conciencia delante del Señor. Pero también recuerde que la cena no es un juicio. Si usted tiene un pecado, no puede decir: no, es que yo tengo ese pecado, no lo debo comer. Lo que debe decir es: yo tengo este pecado, me voy a limpiar, porque justo la cena me recuerda que Cristo me limpió, ¿cierto? Yo debo arrepentirme y apartarme de ese pecado, porque es justo lo que la muerte de Cristo me recuerda. Y el día de la cena como tal, piense que es Jesús mismo quien se la ofrece. Si Jesús, el Jesús de la cruz, el Jesús que derramó su sangre, el Jesús que tiene las heridas, el Jesús que tiene la espina, la corona de espinas, le ofrece pan y le dice: mire, este es el recuerdo de mi sacrificio. Si usted puede decir: no, gracias, yo paso, no la tome. Si usted dice: no, la verdad, yo no merezco que Cristo me dé ese pan, no la tome. Pero si usted cree que no lo merece, que no sea por orgullo, no porque crea que hay un pecado tan grande que la sangre no pueda limpiar. No es que usted diga: yo soy tan malo que ni Jesús me puede perdonar. Porque recordemos que la muerte representa eso, el perdón de sus pecados. El sentimiento, hermanos, debería de ser
de alegría, de gozo. Poder decir, Dios, gracias por ese sacrificio. Gracias por esa muerte. Gracias porque ese cuerpo fue roto por mis pecados. Gracias porque esa sangre fue derramada por mí. Porque Dios, cuando ofrece pecado, cuando Dios ofrece perdón por los pecados, no llega condenándolo de una. Dios no llega y le dice, venga, usted es un pecador, usted es una mala persona, usted es un mal hombre, usted está lejos de mí, no merece nada. Él no llega con esa actitud. Él llega y le dice, yo sé que usted es un pecador, pero aún así lo amé en la cruz. Él llega con amor y Él nos ofrece salvación con amor. Y así deberíamos recibir la cena, con ese amor que Él nos ofrece. Como si Jesús mismo nos dijera, morí en la cruz por ti, y esto es lo que te doy. Esto es lo que conservan, lo que pueden recordar, la parte tangible de ese recordatorio. Es este pan y es este vino. Ese debería de ser el sentimiento que nos acompaña durante el compartir de la cena, hermanos. Y por último, debe de ser valioso en el hecho del significado, ¿cierto? Es como si una persona, un amigo suyo, un vecino, un familiar, se va a ir lejos y le dice, mire, yo le dejo este recordatorio, yo le dejo este regalito, le dejo este plato, este es mi plato, guárdelo. Cada vez que uno ve ese plato, cada vez que uno conserva eso, uno dice, es esa persona, ¿cierto? Me recuerda esa comunión. Nos entendemos que eso no es esa persona, ¿cierto? Entendemos que esa foto, ese recuerdo no es la persona, pero nos evoca esos sentimientos, nos despierta ese sentir y decir, recordar ese compañerismo, recordar cuando estábamos juntos, recordar lo que hacíamos juntos, recordar las risas, las lágrimas. Eso es lo que nos provoca el objeto tangible de un recordatorio. Y eso es la cena, ese recordatorio tangible. Uno podría decir como, ¿cómo hubiera sido ver a Jesús físicamente, ¿cierto? ¿Cómo hubiera sido ver a Jesús en Jerusalén caminando? Y yo le digo, hermano, eso puede ser muy peligroso, ¿cierto? Lo más seguro es que nosotros hubiéramos estado con el pueblo tratando de crucificarlo. Lo más seguro es que si hubiéramos crecido como el pueblo de Jerusalén creció, lo más seguro es que estaríamos al otro lado del equipo, ¿cierto? No estaríamos pensando, claro, yo sí sé que Él es el Salvador, estos están perdidos, no. Nosotros estaríamos llevados por la presión social del momento. No podemos compartir, lo único que podemos hacer es pensar en ese momento. Pensar en esa última cena del Señor con sus discípulos, pensar en el sentimiento que Jesús tenía comiendo con ellos, sabiendo que era la última vez que iba a estar ahí, compartiendo con ellos, sabiendo que era una despedida de ellos. Nosotros muchas veces hemos tenido cenas de despedida, ¿cierto? Un hermano se va, cuando Marco se iba a un viaje largo hacíamos una cena de despedida y nos sentábamos y comíamos y reíamos y hablábamos, pero en el fondo había un sentimiento, ¿cierto? Uno decía, después de esto se va por 6 meses, después de esto, y hay como un vacío pequeño, un silencio, un sentimiento que no podemos describir, que está ahí, detrás de la risa, detrás del compartir, está ese sentimiento pequeño. Me imagino que eso tenía Jesús, ¿cierto? Él estaba compartiendo con ellos y los veía, cómo comían, y en el fondo decía, estos son los últimos momentos, esto es la última vez. Algo así debemos pensar nosotros. ¿Cómo sería el estar ahí en esa mesa? ¿Cómo hubiera sido que el mismo Señor nos ofrezca y nos diga, mira, esta es la sangre del Nuevo Testamento? Esto es lo que dará comienzo a toda la gracia.
Este sacrificio es lo que nos hace miembros de una iglesia, de un cuerpo universal de personas salvas. Debe ser, hermanos, un momento solemne, un momento de gloria, un momento de regocijo para nosotros. No llegar a la cena y decir, yo soy tan malo, yo soy tan pecador, yo soy tan horrible, yo soy tan mala persona. No. Recuerde que incluso Jesús le ofreció pan a Judas, ¿cierto? Y él sabía quién era y se la ofreció. No llegue diciendo, no, yo soy tan malo que no merezco estar aquí. No, todos sabemos que no merecemos estar aquí. Debemos llegar con el pensamiento de decir, aun cuando no soy digno de estar acá, Él me hizo digno. Aun cuando yo no merezco estar acá, Él pagó para que yo esté acá. Eso es lo que debemos pensar. Eso es lo que debemos tener en el corazón nuestro. Y si dejamos de pecar, que sea por agradar a Dios, no porque vamos a tomar la cena, ¿cierto? No es que digamos, la cena es el domingo, entonces desde el viernes me porto bien juicioso y leo la Biblia y oro todos los días, viernes, sábado, domingo, lunes y martes, y ya paro otra vez. No. Si usted no ora la Biblia normalmente, hombre, la cena no le va a hacer mucho, ¿cierto? Usted debe ser un buen cristiano para gloria de Dios, no para tomar la cena. Debe ser un buen cristiano todos los días, no 3 veces al año, que es cuando se da la cena. La cena, solo es un recordatorio tangible, pero usted en su mente debe tener un recordatorio constante de eso, del sacrificio y de las promesas que tenemos para eso, ¿cierto? Vamos un momento a Primera de Pedro, por favor. Primera de Pedro. Segunda de Pedro, qué pena. Segunda de Pedro. Versículo 1. ¿Qué dice, hermanos? Un hermano que lo lea, por favor. 1:1, sí. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, también que confiesa por nosotros en la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Amén. Y ahora el 3 y 4. 3 y 4 dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos sean dadas de su divina potencia, por medio del conocimiento de aquel que nos ha llamado por su gloria y virtud, por las cuales nos son dadas preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas fueseis hechos participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que está en el mundo por concupiscencia. Amén. En el versículo 4, hermanos, hay una de las frases que más me impacta cada vez que la leo, y es para que por ellas fueseis hechos participantes de la naturaleza divina, ¿cierto? Y yo me pongo a pensar que yo algún día seré partícipe de esa naturaleza divina, ¿cierto? Algún día mi cuerpo será incorruptible, algún día moraré en la presencia y en la gloria de Dios. Y para mí eso no cabe en mi cabeza, ¿cierto? Yo no puedo comprenderlo por completo. ¿Cómo es posible que un hombre que comete pecados, que un hombre débil, que un hombre que se desanima, que falla, cómo algún día puede ser participante de esa naturaleza divina? Pero luego pienso, ¿cuál fue el precio que se pagó por eso? Y ahí recuerdo que no es que yo me haya ganado el cielo. Si por mí fuera, yo estaría lejísimos del cielo, lejísimos. Pero recuerdo esas dos cosas muy importantes: el precio que se pagó y lo que nos permite ese precio.
recordar que fue la sangre de Cristo la que nos da acceso a participar de esa naturaleza divina. Ese debe ser el pensamiento en la cena, hermanos. Amén. Bueno, hermanos, Dios les bendiga. Seguimos adelante, hermanos. Si durante esta semana tiene alguna duda nuevamente, alguna pregunta sobre la cena, siente algo en su corazón que quiera hablar, me puede buscar, me puede llamar y hablamos acerca de ese tema en concreto. Vamos a orar. Dios mío, Señor, te damos la gloria, te damos la honra, Padre amado. Gracias, Dios, por tu bondad, Señor, y gracias por ese sacrificio hecho en la cruz.